A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Bajo un cielo benévolo que permitió el fluir del civismo, estudiantes, militares, autoridades civiles y representantes de organizaciones de la sociedad desfilaron conmemorando el 192 aniversario de la independencia patria. Uno está joven, es estudiante, creo que la emoción de desfilar es indescriptible y va formando en uno ese sentimiento de amor a la patria, de celebrar la independencia, buscar ese sentido, esa remembranza. Y yo creo que en un día como hoy, donde vemos este estadio totalmente lleno. Hacer lo que somos todos y lo que necesitamos ser todos es un país de oportunidades, un país donde nadie sea excluido, un país donde puedan gozar de los beneficios de buena salud, de buena educación, de un buen empleo y lograr tener vivienda. Esas son las cosas elementales que... Los estudiantes de colegios públicos y privados desde muy temprano llegaron poco a poco al punto de partida de la marcha. Los colegiales lucieron sus trajes de gala, las pomponeras y las palillonas llegaron frescas, radiantes, atractivas, mientras que los integrantes de las bandas de inmediato iniciaron el calentamiento de sus redoblantes. Los escenarios de celebración de septiembre han servido para reencontrarse con la familia hondureña y han sido masivos los desfiles en los diferentes sectores del país y hoy tenemos la suerte de celebrar el 192 aniversario temprano, iniciando con buen tiempo en el estadio para que todos tengan la posibilidad de poderse mostrar y de poder recibir la ovación y la participación de los hondureños que se han dado cita en este estadio el día de hoy. Hacer las cosas día a día con éxito para que nuestro país se engrandezca. Y desde las aulas de clase nosotros tenemos el compromiso con los niños de enseñarles a amar a su país. Mientras júbilo, gritos y algarabía se desató en el Estadio Nacional con el espectáculo realizado por el equipo de salto libre de la Fuerza Aérea, donde los hondureños esperaron pacientemente el aterrizaje de los 9 paracaidistas. Evento que el pueblo hondureño espera porque es lleno de bastante colorido, de mucha motivación, entusiasmo y sobre todo con una gran acentuación patriótica. El presidente Porfirio Lobo Sosa junto al alcalde capitalino Ricardo Álvarez y representantes de los 3 poderes del Estado encabezaron las festividades. Jessy Amador, Telenoticias. Con una marcha que inició desde el Boulevard Morazán, el Frente Nacional de Resistencia Popular, la dirigencia magisterial, miembros de la comunidad lésbico-gay y algunos sindicatos conmemoraron un año más de independencia patria. Es una multitudinaria manifestación en Tegucigalpa, en Choluteca, en Colón, en Cortés, en Choluteca, en la región de Occidente. El objetivo de la marcha, aseguran, es hacer sentir su inconformidad. Hay más de 2 millones de desempleados y 50.000 de ellos son jóvenes. El tema de la inseguridad, esto definitivamente es el peor flagelo y látigo que tiene el pueblo hondureño. Cada 70 minutos acribillan a alguien, las masacres, las extorsiones, el robo, los asaltos en los buses. En la marcha se destacó el uso de banderas rojas, distintivos y hasta la presencia de la candidata del Partido Libertad y Refundación. Aparte de que es un indicativo de que hay una decisión del pueblo tomada, es también un indicativo de que el pueblo por primera vez está en las calles, por primera vez está reclamando sus derechos y por primera vez encuentra un espacio para la toma del poder. Pese a la prohibición decretada por la Secretaría de Educación, el desfile fue amenizado por bandas de algunos institutos y palillonas. Aquí estamos, no le tenemos miedo, el magisterio ha dicho, y los que por la represión que han
tenido escoto en estos días al magisterio. Muchos están allá, pero el corazón del magisterio está aquí en la marcha popular. Esta marcha, que fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular y la dirigencia magisterial, finalizó en el centro de Tegucigalpa. Este es un reporte de Claudia Almendares para Noticieros Televicentro. La belleza de las parillonas y las presentaciones de las bandas de guerra fue el atractivo más fuerte de los casi 30 institutos entre públicos y privados que participaron en San Pedro Sula. Muy orgullosa de poder representar el instituto, sobre todo a la patria, porque hoy son 192 aniversarios de Honduras y nos sentimos orgullosos de ser independientes, libres y soberanos. Realmente emocionados porque estamos celebrando nuestros 192 años de independencia. Por eso los colores de nuestra banda y de nuestro pueblo Palillona nos dicen que estamos muy alegres y muy contentos este día. Los desfiles también se realizaron en otros municipios como La Lima, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés y El Progreso y Oro, entre otros. Tenemos que contribuir para desarrollar nuestro país, por difícil que sea la situación en diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos, en temas de inseguridad y otros problemas que nos están aquejando. Tenemos que ser positivos y albergar siempre esperanzas y sobre todo, donde Dios nos sitúa, por acciones pequeñas que realicemos, hacerlas siempre, primero Dios, perfectamente, con amor y civismo a favor de Honduras. Los desfiles patrios en conmemoración de los 192 aniversario de independencia se realizaron en la zona norte, sin registrar incidencias. Erling Espinal, Telenoticias. Con un derroche de civismo y la participación de casi todos los institutos públicos y privados que presentaron bellísimas palillonas y sus bien preparadas bandas, se celebraron para deleite del público los desfiles de este 15 de septiembre en La Ceiba. Contentos de ver el desbordamiento que ha habido en el pueblo ceibeño, acompañando no solamente a sus parientes o amigos en el desfile y la marcha, sino también celebrando el cumpleaños de la patria. Nos sentimos muy complacidos, ¿verdad?, con el resultado y el apoyo tanto de maestros y padres de familia, a los cuales, por parte del Comité Cívico, pues les damos las gracias. Un desfile muy lucido y en el que no se presentaron hechos que lamentar. Pues estado muy bien, ha estado excelente. Tenemos un dispositivo a lo largo y ancho de toda la avenida San Isidro. Tenemos colaboración de los amigos de las Fuerzas Armadas. Y pues gracias a Dios, desde que iniciaron las actividades hasta este punto, pues no ha habido ningún hecho que lamentar. Y así, con el fervor cívico de los estudiantes y el calor del pueblo, se realizaron los desfiles en esta ciudad. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Telenoticias. Buenos días. Hemos hecho un resumen de las festividades de ayer en 3 de las más importantes ciudades del país en cuanto a población. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ciudad Puerto de la Ceiba. Hubo 2 desfiles, el desfile oficial que ayer colmó el Estadio Nacional aquí en la capital y también la instalación deportiva en San Pedro Sula, al igual que el desfile paralelo que hace el Partido Libertad y Refundación. Tuve la oportunidad de presenciar los desfiles. Le preguntamos al presidenciable del Partido Liberal, don Mauricio Villeda Bermúdez, a quien inicialmente lo saludamos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente estuvimos no solamente presenciando, sino que caminando también en medio de las familias que estaban celebrando las fiestas patrias y que estaban acompañando a sus hijas y a sus hijos en el mismo. Sentí la presencia masiva del pueblo hondureño, sentí la devoción patriótica y sentí también que era un respaldarazo a esa Honduras que en este momento incluso se había visto cuestionada por la República de El Salvador con respecto a la isla del Conejo. Creo que fue un ejemplo de unidad de los hondureños, independientemente de los partidos políticos, que ahí estaban todos, habían toldos de los distintos partidos políticos, pero sí vi esa gran unidad, ese fervor y ese respeto por la patria, lo cual es admirable y es digno de comentar. Hoy estoy viendo algunas portadas de periódicos. Por ejemplo, diario La Tribuna me dice en su portada, en la parte inferior derecha, policía militar
se roba el show en esta partecita. Policía militar se roba el show. Luego estoy viendo una portada de Diario Tiempo, no sé si ya me la tienen mis compañeros, igual un titular similar. ¿Me la tienen? ¿No la tienen? En el Heraldo se destaca: ciudadanía conoce la nueva Fuerza Armada, Policía Militar presenta su poderío, implacable indumentaria y pasos sincronizados destacaron a lo largo del recorrido, fueron aplaudidos al ingresar al Estadio Nacional. Bueno, y aquí presentan fotografías de esta Policía Militar. ¿Percibió ese apoyo a la Policía Militar ayer usted? Yo no estuve dentro de las instalaciones del Estadio Nacional, estuve en las calles, estuve en el Boulevard de Emisoras Unidas hasta la entrada al Estadio Nacional. Para entrar al Estadio Nacional había que hacer otro tipo de gestiones. Sin embargo, se percibe en todo Honduras que la situación de la inseguridad persiste en el país y que ya rebasamos la paciencia con respecto a ese tema. La Policía Militar o la Policía Ciudadana o la Policía de las municipalidades de Honduras son una necesidad. Lo peor que ha ocurrido en los últimos meses es darnos cuenta que habían 4.500 fantasmas en la policía. O sea que si esos 4.500 personas hubiesen estado realmente sirviendo a la ciudadanía, posiblemente las circunstancias de seguridad del país hubiesen sido otras. Pero hay un clamor por la seguridad y cualquier iniciativa con respecto a aumentar la seguridad que sea bienvenida. Si un policía más en la calle salva una vida de un ser humano, bienvenido a ese policía a la calle, no importa si es militar, si es un policía ciudadano o si es un policía de una corporación municipal. Pero hay clamor, hay necesidad de más agentes de policía porque no se ven por ninguna parte. Usted va a los barrios y a las colonias de Tegucigalpa, incluso las postas de policía están vacías. Me tocó caminar en la colonia Venezuela el sábado de esta semana, no vi un solo policía en esa colonia, uno, no había por ahí. Estuve en Valle de Ángeles el domingo ayer y no vi policías en las calles tampoco. O sea que la presencia policial es necesaria para darle seguridad a la ciudadanía. Ese es el clamor que existe, esa es la necesidad. Los crímenes se siguen dando, los muertos continúan en Honduras y por lo tanto un cambio y una adopción de verdaderas políticas de seguridad es un grito de toda la hondureñidad en este momento. Claro, yo comencé así con las portadas de los periódicos porque sé que en estos tiempos es bien difícil que las portadas de los medios coincidan. Es decir, hay principios universales del periodismo que se respetan, pero los enfoques en los últimos tiempos son distintos. Pero hoy, en cuanto a esta Policía Militar, vi titulares similares. Por ejemplo, voy a ver el de Diario Tiempo en este momento, compañeros. Colegios y palillonas se encantaron de nuevo. Aquí, abajito de la palillona, Policía Militar se roba el show en San Pedro Sula. ¿Por qué estos primeros minutos le doy así como relevancia a esto? Porque el tema de la Policía Militar en Honduras se ha llevado al plano político. Un sector que afirma que es necesario tenerla y otro sector que solo es un instrumento creado para intimidar, para golpear de cara al proceso electoral. ¿Y quién mejor que uno de los candidatos presidenciales de los partidos históricos en Honduras para que me diga cómo percibe él la creación? Ya me lo anticipó, me dijo que cada policía que se sume a esta situación de precariedad que tenemos en la inseguridad, bienvenida. Pero ya me gustaría en el plano político escucharlo, si él cree que la creación de esta unidad es para intimidar a adversarios políticos o es una necesidad imperante en la nación. Bien, con respecto al tema político, quiero decirle que no tengo miedo de que la policía esté el día de las elecciones en las calles. Y sería un error tremendo y sería un retroceso haber creado una policía militar para intimidar, una policía militar para romper el orden democrático en Honduras. Yo doy el beneficio de la duda en ese sentido
y no creo que sean capaces de semejante bajeza en este momento las personas que nos gobiernan y de crear un instrumento de fuerza, un instrumento de opresión en Honduras. Yo creo más bien que fue utilizado políticamente porque hubo contradicciones. Mientras el presidente del Congreso Nacional planteaba la policía militar, el ministro de Seguridad planteaba otro tipo de policía. O sea que eran dos policías, dos órganos de policía más que se iban a sumar. Y el presidente de la República se sumó a lo de la policía militar. Le repito, la necesidad de la policía en Honduras existe y el hecho de que se hayan pagado a 4.500 o a 9.000 policías sin que existan, sin que presten su servicio, es algo que no se debe de quedar en la simple denuncia, es algo que tiene que llegarse hasta el final. ¿Quién les pagó? ¿Por qué les pagó? ¿Dónde está ese dinero? ¿Hace cuánto se está pagando a esos 4.500 o 9.000 policías que no existen? Ese es un acto de corrupción. Y si se descubrió el acto de corrupción, hay que poner a la Fiscalía también en antecedentes para que se haga la persecución de esa delincuencia. Pero el hecho es que la población quiere la policía, la población quiere que haya más presencia policial y todos queremos que la policía cumpla con su obligación de resguardar a la ciudadanía y a los bienes de la ciudadanía. Le repito, usted va a los barrios y colonias de Tegucigalpa, usted va a los municipios de Honduras, usted va al más recóndito de los lugares y no hay presencia policial. Por lo tanto, la institución Policía Nacional necesita el apoyo del Estado. Y es una policía que tiene que estar bien equipada, que tiene que aumentar su grado de nivel educativo, que tiene que estar bien pagada también, que tiene que tener equipo, que tiene que tener motocicletas, que tiene que tener radiopatrullas, que tiene que tener medios de comunicación, que tiene que tener GPS, que tiene que tener territorios para poder responder de inmediato. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la policía? A veces 20 minutos, a veces un día. El sábado, Renato, fui a desayunar al Mercado San Pablo y en uno de los lugares donde me senté a comer, que por cierto lo recomiendo y se lo recomiendo a todos los vecinos del Mercado San Pablo, se come exquisito. Si a usted le gustan los huevitos bien hechos, los frijolitos, el aguacate, la tortilla tostada, el queso hondureño, ahí en el Mercado San Pablo lo puede encontrar. Pero pregunté, porque me gusta preguntar, ¿cuáles son los problemas que ustedes tienen acá? Y aparte del desastre del techo del Mercado San Pablo, que la alcaldía municipal ha sido incapaz de repararlo y que pone incluso en peligro la salud de las personas porque se pueden deslizar ahí, el tema de la seguridad es uno de los que salió a la luz. En la noche se les meten a robar, en el día se les meten a robar, en el día llegan personas ahí incluso a repartirse el dinero de algún atraco, de algún botín, de algún cobro de impuesto de guerra. Y la posta de la policía está a 2 cuadras, la posta del Manchén, y varias locatarias me dijeron, nosotros llamamos a la policía y no hay reacción. Entonces, ¿de qué sirve que esté una posta a 2 cuadras de un mercado y que se tarden 30 minutos en llegar? No sirve de nada. La policía tiene que tener la capacidad inmediata de reacción. Igual me pasó a mí. En mi despacho hubo un robo, sonó la alarma, llegué inmediatamente, llegué yo antes que la policía. Llamé a la policía nuevamente y se tardaron 45 minutos en llegar. Esa policía tiene que mejorarse. El policía tiene que sentirse con orgullo policial, de cumplir con sus obligaciones, de estar presente, de ayudar a la ciudadanía. Y lo he visto en la televisión cuando se logra dar un golpe a la delincuencia, el policía se siente orgulloso de sí mismo. Y el policía tiene familia, el policía tiene mujer, el policía tiene hijos y a esa institución hay que fortalecerla, pero no se le puede seguir desprestigiando porque no se le da el apoyo necesario, porque no se le tecnifica, no se le vincula con policías de otras partes del mundo. Hay países que estarían encantados. Ayer en Valle de Ángeles caminando, que es un lugar turístico muy bonito también, que todos nosotros conocemos y que vale la pena visitarse, me acercó una persona y me dijo, yo no soy hondureño, yo soy colombiano, pero quiero decirle que lo veo, lo sigo, lo respeto y ojalá que usted gane las elecciones. Le respondí yo a él, y yo a usted lo felicito por su país,
He visto el cambio de Colombia y he visto el cambio de la seguridad de Colombia y cómo después de ser un país de muchísima inseguridad ha dado pasos adelante. Y ojalá, le dije, que cuando nosotros ganemos las elecciones tengamos el apoyo del gobierno colombiano para ayudarle a nuestra policía a organizarse y a salir adelante. La policía necesita una unidad de inteligencia de inmediato, inteligencia para darle seguimiento a los delitos que se cometen en Honduras. Repito, buena institución, la mayoría de las personas son personas honestas, honradas, hay que continuar depurándola. No se puede permitir que la policía siga sin depurarse. Y recuerdo lo que ya he repetido en este programa, si Landaverde sabía quiénes son los jefes, los capos, los jefes de la delincuencia, los jefes de las maras, la policía lo tiene que saber. Por lo tanto, la depuración de la policía es fundamental. Y esa nueva policía, no importa si es policía militar o si es policía ciudadana o si es policía municipal, que salga a las calles, pero que esté ahí, al lado del pueblo. Para eso se les paga. Queremos la presencia policial en todo Honduras, que no se cobre más impuesto de guerra, que no se asalte en los autobuses, que no se asalte en los mercados, que la gente se sienta confiada de vivir, barrios seguros. Ahora ya no se puede circular por muchos lugares antes que eran atajos, cuando se congestionaban las arterias principales, los motoristas nos podíamos ir por cualquier atajo para llegar a otro lugar. Ya no se puede, porque ahora hay portones, ahora hay barreras que impiden el tráfico en Tegucigalpa. A ese extremo hemos llegado por la falta de seguridad en nuestro país. Bien, seguramente que habrán más preguntas relacionadas con el tema seguridad. Terminamos ya esta faceta de la cálida recepción que ayer los sanpedranos, los capitalinos, le dieron a esta policía militar. Yo siempre he manifestado aquí mis reservas de que las Fuerzas Armadas pierdan el control a futuro de esta policía militar y que se replique aquí el fenómeno de otras naciones, cuando se crea una unidad para combatir el narcotráfico, para combatir al crimen organizado. Con un fenómeno similar surgieron los Zetas en México. Esas son las grandes preocupaciones. Siempre que he preguntado me dicen no, tenemos un monitoreo y tendremos un control sobre esa policía militar. Pero después de la presencia de ellos ayer en las calles de las principales ciudades, y en los estadios, parece que la gente recibe bien la creación de una unidad militar más dirigida a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y todo este asunto de la delincuencia que azota al país. Lo ha dicho el presidenciable liberal. La gente recibe con complacencia la presencia de cada policía, no importa si es militar, policía comunitaria, el hecho es que la gente quiere ver la policía en la calle combatiendo la delincuencia. Tal vez un agregado, sí, Renato, nada más. Y es decir que la policía militar no es la solución definitiva. La solución definitiva es la Policía Nacional, es la policía preventiva a la que hay que volver a reestructurar, la que hay que terminar de depurar, la que hay que fortalecer, adiestrar, pagarle bien y vincularla con otras policías del mundo. Esa es la solución definitiva y que esto sea como un punto intermedio, como algo para paliar la crisis de inseguridad en la que hemos caído. ¿Usted cree que se ha estancado la depuración de la policía? Totalmente. Ok, esa será la segunda parte. Quiero abordar hoy la mayor cantidad de temas de inseguridad, política exterior, economía, desempleo, con el presidenciable Mauricio Villeda Bermúdez. Él dice que cree que no se está depurando la policía. Y aquí me surge la pregunta, ¿qué es lo que hace falta entonces? Desde la visión de él en materia de seguridad, ¿qué elementos se requieren, qué disposiciones o políticas públicas se requieren para acabar de depurar la policía y quedar con una policía sana completamente? Aunque en este asunto todos sabemos que la depuración de la policía es permanente en cualquier estado del mundo.
Él piensa que no se termina de depurar la policía o que no avanza el proceso de depuración de la policía. ¿Percibe el por qué? No. Sin embargo, me preocupa que no exista mayor rapidez en la depuración. Todas las policías del mundo, como usted expresó, se depuran día a día, se depuran continuamente. Y en el caso de Honduras no sabemos por qué se ha estancado esa depuración y no vemos tampoco ningún responsable en los tribunales de la justicia. No hemos visto ningún policía que amerite ser realmente sacado de la policía por actos de corrupción o por lo que amerite. No lo vemos en los tribunales como esperábamos verlos. La policía necesita esa depuración para ganar otra vez la credibilidad que tiene. Y le reitero lo que dije hace un momento, las mujeres de los policías, los hijos de la policía también se quejan porque esa depuración no existe. Al no haber depuración, se lo llevan de encuentro a todas y a todos, a toda la institución. Y lo importante sería dar pasos adelante firmes en esa depuración y decir, bueno, estas personas van fuera de la policía por estas y estas razones y darle esa credibilidad que Honduras necesita en la policía. Con el nombramiento del fiscal general y adjunto, con la conformación ya del Consejo de la Judicatura, con los avances, aunque en este asunto de la depuración usted tenga sus reservas en la creación de algunas unidades adicionales para combatir la delincuencia y el crimen organizado, ¿cree usted que las instituciones operadoras de justicia van por buen camino? Son parte de un todo y la Fiscalía no puede actuar sin una buena policía, la policía tampoco sin una buena fiscalía, los jueces tampoco pueden estar sueltos sin la ayuda de la policía y la fiscalía. Los jueces reciben los medios de prueba que le lleva la policía y la fiscalía, los valoran y dependiendo de las pruebas que se le den, absuelven o condenan a las personas. Y la policía también tiene la misión de la investigación y la fiscalía también de preparar los requerimientos fiscales para poder hacer justicia. ¿Se va avanzando en esto? Yo creo que lentamente, y ojalá que el nuevo fiscal y nuevo fiscal adjunto no se conviertan en una oficina de persecución política de muchas personas, porque he visto en el caso del alcalde de San Pedro Sula que en una semana tuvo encima a la Fiscalía, a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y también a la Procuraduría General de la República, no por actos de él, sino que por actos del año 2000, pero le embargaron las casetas de peaje y lo están asfixiando económicamente. El gobierno central, por ejemplo, le redujo el presupuesto al alcalde municipal de San Pedro Sula en más de 100 millones de lempiras. Las transferencias no le han llegado en más de 5 meses. Y esa no es una situación que quisiéramos para los alcaldes que son liberales por el simple hecho de ser liberales. Quisiéramos realmente que la justicia opere en Honduras, pero que opere de acuerdo a la ley y que no sirva de instrumento de opresión. ¿Qué porcentaje de incidencia tiene el narcotráfico en los crímenes, en los homicidios diarios que suceden en Honduras, don Mauricio? Bueno, narcotráfico, lacra en Honduras, una actividad que ha aumentado en el país. La mayoría de las muertes violentas, no cuando hay un tiro o cuando hay un machetazo o una herida de un puñal o de armas cortantes o punzantes, pero cuando hay cantidad de balazos en el cuerpo de una persona, se ha dicho por los expertos que tienen que ver con el narcotráfico. Y Honduras tiene esos 86 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La conclusión que yo tengo por la información que me han dado es que el narcotráfico es el culpable de muchos de los crímenes que ocurren en Honduras. Honduras sigue siendo un país de tránsito, pero ojo que también Honduras podría ser ya un país en donde se esté produciendo la cocaína. La Fiscalía tiene información sobre ese tema y yo creo que en su oportunidad vamos a tener que conocer los hondureños qué es lo que realmente está pasando en Honduras. El hecho de que existan también en la Cancillería de la República o en la Fiscalía
o en la Corte Suprema de Justicia cantidad de solicitudes de extradición, implica también que el crimen organizado y que el narcotráfico aumenta en Honduras. Don Mauricio, en caso de llegar usted a ser presidente, ¿retendría solicitudes de extradición en la Cancillería? ¿Evitaría usted comprometerse a extraditar hondureños a sabiendas de que este fenómeno en otros países generó la muerte de candidatos presidenciales, de magistrados de la Corte Suprema, de periodistas, de funcionarios del gobierno, de comunicadores sociales, de líderes mediáticos? No, Renato, yo no retendría absolutamente nada. Se trata de aceptar una posición política para defender a Honduras, no para poner en el anonimato o para tratar de disimular lo que realmente existe. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, la Corte Suprema de Justicia debe de actuar. La Cancillería debe de actuar, los juzgados deben de actuar, la Fiscalía tiene que actuar, principalmente en crímenes graves como estos del narcotráfico. Y hay otra cosa que agrava la situación, y es que Honduras no solamente es un país de paso, no solamente es un lugar en donde la droga transita para llegar a Guatemala, a México y a Estados Unidos. Honduras es un país en donde se está pagando con cocaína. Ya no se paga únicamente con dólares, se paga con cocaína, y al pagarse con cocaína implica que se consume más cocaína en Honduras, y no hay nada peor que perder la libertad. Una persona que se vuelve adicto pierde totalmente la libertad. Primero se hace daño a sí mismo, después le hace daño a su familia, después le hace daño a su empleo y le hace daño al país. Por lo tanto, no hay que pensar en que si uno entra a política, entra para tratar de disimular ninguna de las situaciones, y menos con estos crímenes graves y enormes que existen en el país. ¿Usted tiene confirmado que en efecto hay solicitudes en la Cancillería para extraditar hondureños? Así es, me lo han dicho varias personas que están vinculadas con el gobierno, y también lo he leído en los medios de comunicación social. Creo que hay unas 6 o 7 solicitudes de extradición en la Cancillería. No sé si la Cancillería ya las pasó a la Fiscalía o si ya las pasó a la Corte Suprema de Justicia, pero existen solicitudes y que no se les ha dado el curso que la ley necesita que se le dé. ¿Por qué cree usted? Puede ser temor, puede ser incluso falta de interés, pero más que todo creo que puede ser temor. Temor a lo que usted decía, temor a que haya represalias en contra de un juez, que haya represalias en contra de un canciller o que haya represalias en contra de un fiscal. Pero si se acepta un cargo público, si se va a la palestra política, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones. El miedo es algo que hay que dejarlo colgado en otro lugar, y lo he dicho varias veces y he repetido lo que el presidente Uribe nos vino a decir a Honduras: que el que tenga miedo que no se meta a política, el que tenga miedo que no se meta a fiscal, el que tenga miedo que no se meta a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el que tenga miedo que no se meta a la Cancillería. O estamos con Honduras o estamos en contra de Honduras. Esa es la conclusión de meterse o no meterse a política. Asumo que usted y su familia no tienen temor por la forma como aborda este tema de las extradiciones. Pues yo lo he hablado con todos ellos, y cuando tomé el paso de meterme a política, es un paso que implica riesgos, que implica compromisos, pero que sobre todo implica ser leal a la patria. Y ser leal a la patria es tocar de frente temas como el tema del narcotráfico, del crimen organizado y del lavado de activos. En otras palabras, en usted y en su familia no hay temor para abordar esta temática. No hay ningún temor, yo lo repito constantemente en todas partes donde voy, Y mi mujer y mis hijos están advertidos que algo nos puede pasar, pero ellos no se oponen a que yo siga adelante con los temas que son de importancia para Honduras. ¿Debería haber una explicación de la Cancillería si en efecto tienen estas 7 solicitudes para extraditar hondureños, si ya estas solicitudes llegaron a la Corte Suprema de Justicia? Es parte de la labor del periodismo investigativo. Yo creo que después de esta reunión del día de hoy, con usted aquí en Frente a Frente, ojalá que reporteros de este medio de comunicación
salgan a la Cancillería, salgan a la Corte Suprema de Justicia, salgan a la Fiscalía y nos den una actualización de lo que está pasando con esas solicitudes de extradición que sabemos que existen en este país. Bueno, yo francamente demandaría desde aquí, porque este tema se maneja con una secretividad y un blindaje que es bien difícil para los medios, ¿qué le digo? Registrar, obtener oficialmente la información sobre esto. Pero bueno, una pregunta a la Canciller de la República, Mireya Agüero, si en efecto tienen estas solicitudes, se le debería hacer. ¿Qué trámite le han dado a estas solicitudes? Si ya estas solicitudes pasaron a nivel de la Corte Suprema de Justicia o están engavetadas ahí en la Cancillería. ¿Usted cree que es conveniente que antes del proceso electoral del 24 de noviembre el país tramite estas solicitudes de extradición si existen? Claro que sí. ¿Por qué tenemos que detenerlas? ¿Por qué? ¿Estamos por Honduras o estamos contra Honduras? A esto no hay que ponerle más dilación. Tenemos que actuar. Honduras tiene que actuar, Honduras tiene que defenderse. Y no hay que limitarse únicamente a las autoridades de Honduras también. Preguntémosle al cuerpo diplomático. Preguntémosle qué países tienen solicitudes de extradición, qué países tienen convenios internacionales de extradición con Honduras y preguntemos qué han hecho. Preguntémoslo. Digo, no tenemos por qué disimularlo, repito, no tenemos por qué pasar por alto eso, tenemos que enfrentar todas las situaciones. Creo yo que hay que preguntarle a la embajadora norteamericana, porque sí sé que hay un tratado con los Estados Unidos de Norteamérica. Usted entra a Google y lo busca y ahí está el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras. Preguntémosle cuántas solicitudes ha presentado el gobierno norteamericano. Preguntémosle a la Cancillería cuántas solicitudes han recibido. Hagamos periodismo investigativo, vayamos. Digo, si el gobierno es nuestro representante, es nuestro administrador, nosotros elegimos al presidente de la República como administrador de todos los hondureños. Es el presidente de todos y no tiene por qué guardar secretos para ninguno de nosotros. Más si las solicitudes ya están, más si el presidente Obama ha hecho referencia a casos concretos en este país. Digo, la prensa internacional lo sabe, la prensa nacional lo sabe. Entonces, ¿por qué guardar secretividad o por qué no involucrarnos si hay en Honduras casos como el de la Isla Conejo, que es un acto de soberanía? Todos los medios de comunicación le pusieron los ojos y las cámaras a la Isla Conejo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el tema del narcotráfico? ¿Por qué? Tenemos que defendernos de situaciones como esas. ¿O es que vamos a permitir que el narcotráfico siga avanzando en Honduras? Que siga avanzando en el territorio hondureño. ¿Cree usted que el narcotráfico nos ha intimidado a los periodistas y a los medios de comunicación? Es una pregunta, usted me dirá, respóndase usted es periodista, pero desde la visión del candidato presidencial del Partido Liberal, usted me dejó entrever de que pudiera ser el factor temor por el cual no se le da trámite en la Cancillería las solicitudes de extradición. Dejó entrever que podría ser el factor temor de las autoridades a las represalias. Yo se lo pregunto así con toda la franqueza del mundo, desde la visión de un candidato presidencial como usted. ¿Cree que también el temor y la autocensura nos invadió a los periodistas y a los medios de comunicación en el tratamiento de este tema de las extradiciones? Es posible que sí, y lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad. Yo quisiera ver en los medios de comunicación social, escritos, televisados, radiales, abordar este tema, abordarlo con profundidad, con seriedad, abordarlo como un problema social que tenemos en Honduras, pero no simplemente apartarse del tema, no simplemente olvidarse de que existe, porque sí existe el problema en Honduras y los medios de comunicación lo dicen, en La Mosquitia, en Olancho, en el departamento de Colón, en distintos departamentos, los medios de comunicación lo dicen, la prensa internacional lo afirma. Entonces, ¿por qué no tocarlo? ¿Es parte de nuestra actualidad política o no es parte de nuestra actualidad política? ¿Por qué seleccionamos unas cosas
y nos hacemos a un lado de las otras. Me parece que lo que le afecta a Honduras, positiva o negativamente, tenemos que tocarlo. Y en este caso el tema del narcotráfico hay que tocarlo, hay que enfrentarse con él. Si no nos enfrentamos al narcotráfico, el narcotráfico va a seguir dando pasos hacia adelante en Honduras. Y todos los medios de comunicación social, por lealtad a lo que significa informar, deberíamos de estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país con respecto a temas candentes, peligrosos, como ese tema del narcotráfico. Sin importar las consecuencias. Es que las consecuencias van a ser peores si nos callamos. Si nos callamos y si no enfrentamos, Honduras va a seguir avanzando y de repente vamos a tener una crisis mayor. Y la obligación de la autoridad es proteger a Honduras y proteger a los ciudadanos de temas como el narcotráfico. Así que puede ser, Renato, que haya repercusiones, puede ser que haya persecución, puede ser que eso ocurra, pero la obligación que tenemos como medio de comunicación social, como políticos, como autoridad, es enfrentarnos realmente a los graves problemas que tiene Honduras. Bueno, yo lo escucho hablar y colijo que en caso de llegar a ser presidente, sería un presidente sin reservas en lo absoluto en la lucha contra el narcotráfico. Sería un presidente sin reservas en la lucha contra el narcotráfico. Yo me pregunto, ¿debe de haber un presidente con reservas respecto al narcotráfico? ¿O debe de haber un presidente sin reservas con respecto al narcotráfico? ¿Cuál es la obligación de un presidente de la República? Es defender a Honduras y a los hondureños. Es proteger a toda Honduras y a todos los hondureños. Si no nos enfrentamos a temas como el lavado de activos, como el narcotráfico, como el crimen organizado, como la delincuencia, como el impuesto de guerra, si no nos enfrentamos a eso, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en su totalidad. Bueno, él lo dicen los expertos, la mayor parte de homicidios en Honduras tiene que ver con el narcotráfico. Eso dicen los expertos. La mayor parte de homicidios que diariamente se dan en Honduras tiene que ver con el narcotráfico. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar al narcotráfico para usted? Atacándolo, enfrentándolo. Pero ¿por qué vías? Bueno, tiene que ser en primer lugar... ¿Como la de México? No, yo creo que la vía es aceptar las solicitudes de extradición que existen en Honduras, darles el curso correspondiente, por una parte. Por otra parte, hablar en los medios de comunicación social sobre el tema, sobre el daño que causa el uso de las drogas y cómo se pierde la libertad y cómo se pierde también la seguridad si uno se vuelve adicto a una droga o a cualquier droga. Ahora, tenemos que reconocer de que el año pasado, o no sé si fue a principios de este año, se hizo la reforma al artículo 102 para la extradición. Así es. Que eso era imposible. Ya ese es un paso adelante. Efectivamente, es un paso adelante y a este Congreso de la República hay que felicitarlo por eso. Y al presidente de la República hay que felicitarlo porque también ratificó ese decreto y porque se publicó en la Gaceta y porque es ley de la República. Ahora, la pregunta es, si existen esas solicitudes de extradición, ¿por qué? ¿Por qué van lentamente con el procedimiento para la extradición? Así Esa es la gran pregunta que hay. Y quiero decirle que hay distintas opiniones con respecto al tema. Hay quienes expresan que ni siquiera hace falta una nueva ley para darle curso a las extradiciones. Así es que hay distintas opiniones, pero lo que hay que hacer es enfrentarse con el tema, sacar una de las extradiciones, darle curso y adelante, ¿no? He aquí un presidenciable que siempre ha dicho que quien se mete a este asunto de aspirar a la presidencia de la República debe ser un hombre o mujer sin temor a enfrentar el narcotráfico. ¿Cree usted que en los últimos tiempos ha habido presidentes así con mucha reserva en el manejo del combate al narcotráfico en Honduras? Es un tema que ha ido creciendo poco a poco. Efectivamente, yo en lo personal creo que hay personas que han ejercido la titularidad de la presidencia de la República y que ni siquiera se han preocupado por el tema del narcotráfico. Y eso el pueblo hondureño lo sabe.
y creo que es algo que va a servir también para decidir el voto en las próximas elecciones. La mayoría de los hondureños quiere la protección de sus familias, quiere la protección de sus hijos, no quiere que la droga circule en el país. Y aquellas personas que han visto flojos o que han visto sin decisiones fuertes con respecto al narcotráfico, ese tema va a servir para votar a favor o para castigar. ¿Cree usted que hubo presidentes financiados por el narcotráfico en Honduras? Que conste, mire la diferencia, no presidentes ligados al narcotráfico, sino presidentes que llegaron ahí financiados con dinero del narcotráfico y después mostraron cierta flojera en el combate a este fenómeno. Eso es algo que ya está fuera de mi alcance porque no lo conozco. Lo que sí he escuchado son declaraciones de personas que están en algunos partidos políticos que dicen que sus partidos están infiltrados por narcotráfico. Y es algo que no hay que excluirlo de la realidad, es muy probable que así sea, que se financie, pero es algo, como le digo, que es información que en concreto yo no la tengo. Creo que lo interrumpí cuando le dije la manera como atacar con éxito el narcotráfico y lo primero que usted me dijo fue las extradiciones. ¿Hay alguna u otra forma que golpee, que disuada este ilícito negocio del narcotráfico para frenarlo? En la lucha contra el narcotráfico no puede ser exclusivamente la lucha de Honduras. Honduras no tiene la capacidad ella sola para enfrentarse al narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico en este momento sería desigual entre Honduras y el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser apoyada, secundada por grandes potencias del mundo y concretamente los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. Y también la experiencia que tiene, por ejemplo, Colombia en la lucha contra el narcotráfico, esa capacidad de investigación nos puede ser transmitida. Policías como la canadiense, policías como la chilena, la española misma, son países que han tenido algún tipo de experiencias en ese sentido y que pueden perfectamente colaborar con Honduras. El otro tema que dicen golpea mucho a los narcotraficantes es la incautación de bienes. ¿Cree que hemos andado con procedimientos? Se ha avanzado en ese sentido. Las leyes que este Congreso ha aprobado son pasos adelante y eso también hay que reconocerlo paladinamente. Se ha legislado para ir en esa ruta, en ese camino. Lo que sí haría falta es ver el mecanismo de que todos los bienes que sean incautados al narcotráfico sirvan para la defensa de Honduras en ese mismo sentido, o para reforzar la policía de Honduras, o para equipar la policía de Honduras. Que la subasta de los bienes incautados sea rápida y que ese dinero sirva para realmente crear la defensa de Honduras a través de sus cuerpos de seguridad. Mire usted cómo este flagelo perjudica a los estados como nosotros, a cualquier estado, y no digamos a un estado como el de nosotros. Es decir, la imagen de un país donde ha penetrado el narcotráfico, donde hay muchas muertes por el narcotráfico, genera poca actitud proclive a la inversión tanto de los inversionistas nacionales como extranjeros. No luchar contra este flagelo implica casi condenarse a ser un Estado fracasado. Luchar contra el flagelo es una responsabilidad de todos. Y él dice que sin importar las consecuencias, inclusive su vida, la de su familia, porque cree en esa premisa de que quien se mete a político o a querer ser presidente no debe tener miedo en enfrentar cualquier flagelo con el riesgo mismo de la vida de por medio. Ese es el pensamiento del presidenciable del Partido Liberal, Mauricio Villeda Bermúdez. Y hay algo más que hay que vincular al tema de la inseguridad en Honduras. Honduras es un país en donde de cada 2 personas que pueden trabajar, solo 1 tiene trabajo. Y no hay trabajo porque hay inseguridad. Tenemos 2 millones. Íntimamente vinculados el tema de la inseguridad y el tema de la falta de inversiones en Honduras. Y son las inversiones las que producen los puestos de trabajo. Hacia ese tema voy. Y con esos 2 millones de desempleados que tenemos, ¿tiene él la varita mágica? ¿Tiene él las políticas públicas? ¿Tiene él ya esquematizado qué hacer
en función de revertir esos 2 millones de desempleados que tenemos, esa pérdida permanente del poder adquisitivo de la gente, ese montón de jóvenes que salen o egresan de universidades sin tener la seguridad de conseguir un empleo? Después de la pausa. Pero además, según sus encuestas, ¿cómo está la intención de voto de los hondureños hasta este momento? Después de la pausa comercial. Bueno, me dicen aquí, usted anda emocionado por la nueva policía militar y hasta le brillan los ojos, pero ¿y los demás? No. No sé cómo ha podido divisar usted que ando con los ojos que me brillan. ¿Será porque no dormí bien? Yo ahí le pregunto sobre los titulares que hoy veo en los medios impresos, sobre lo que me comunicaron los compañeros, porque yo no tuve la oportunidad de estar en los desfiles ayer, sobre la policía militar. Y me llamó la atención que mucha gente me dijo, no se imagina cómo lo recibieron en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Le pregunté a mis compañeros y me dijeron lo mismo, lo veo reflejado en los titulares. Lo que decía él, la gente, entre más policías le dicen que existen, su reacción es más positiva. Ahora, también se demanda que estos policías se miren en las calles. Pero a propósito, aquí me están informando de que no les han pagado. Creo que ese es el objetivo del mensaje. Si tienen un poco de humanidad, dice, exija que le paguen el mes de agosto a los pobres policías. No sé por qué la gente tiene que enviar mensajes siempre con la crítica. No sé por qué en la relación entre el ser humano no puede haber un mensaje si de por medio no va la crítica, el golpe. Son cosas que debemos ir modificando los hondureños, aprender a dialogar, sin que de por medio haya la ofensa. Ya hoy es 16 y los pobres policías honestos, la mayoría no tienen su sueldo y después se quejan ustedes. Pues tiene razón, si no les han pagado, hay que pagarles. Por justicia, ¿sí? Por justicia hay que pagarles. Si no les han pagado a los policías, pues hay que pagarles. Eso de andar arriesgando la vida y saber uno que se tardan en el pago, a cualquier persona dedicada al oficio o a la profesión se desestimula. Así que yo exigiría que se le pague a los policías si no se les ha pagado. Mire, yo he escuchado en las últimas décadas a cada presidente en su campaña electoral decirnos, yo sí tengo la respuesta de cómo generar empleo. Usted mismo ha visto todas las campañas electorales de los últimos tiempos, de las últimas décadas en Honduras. Pero no hemos tenido aquel presidente que realmente nos cumpla con esa promesa de campaña de generar los empleos que requerimos. ¿Y usted? Bueno, yo pretendo que lo que hemos planificado se pueda cumplir en Honduras. En primer lugar, el clima del país, el clima político, el clima social del país es fundamental para crear empleo. Si Honduras sigue estando como el país más corrupto del mundo, como el país donde hay más muertes violentas, la inversión no va a venir a Honduras. ¿Y quién da los puestos de trabajo en el país? No es el gobierno. Quien da los puestos de trabajo es el sector privado. Pero para que el sector privado venga a Honduras hace falta cambiar totalmente esa percepción que se tiene sobre nuestro país. Una de las cosas que hay que hacer es combatir la corrupción de inmediato. No podemos seguir con la corrupción en los niveles en que está.
porque la corrupción desalienta a cualquiera. La corrupción se convierte, aparte que es una lacra social, la corrupción se convierte en un freno para la inversión. Nadie quiere venir a pagar 30% más y ponerlo ahí en su presupuesto como pago en Honduras para hacer una inversión. Y le voy a dar un ejemplo de cómo la inversión, de que cómo la lucha contra la corrupción puede beneficiarle a Honduras. Hace poco salió en los medios de comunicación social cómo Banco de Occidente había licitado las medicinas para, no sé si fue para la Secretaría de Salud o si fue para el Seguro Social, pero se hizo una licitación. Los precios de referencia que tenía el Hospital Escuela se quedaron altos con respecto a esa licitación. ¿Por qué? Porque las personas que licitaron ese día en Banco de Occidente sabían que ahí no tenían que ponerle un aditivo o un precio adicional a sus medicinas para que les adjudicaran un contrato. Sabían que no tenían que ponerle a sus medicinas un precio adicional para que les salieran los cheques. Sabían que no iba a haber corrupción en la adjudicación de esas licitaciones. ¿Cuánto se ahorró para Honduras el Banco de Occidente en esa licitación? Entre 20 y 25 millones de lempiras en una licitación. Entonces, esa es la corrupción. Si no hay corrupción de por medio, los costos bajan. Pero cuando hay corrupción en el gobierno, los costos se incrementan. Pero mi pregunta es, ¿por qué los presidentes se vuelven tan complacientes con sus funcionarios corruptos? Bueno, no debería de haber complacencia. Es decir, el presidente que es complaciente con sus corruptos funcionarios es también corrupto. No es de otra manera. Si yo callo o si yo no denuncio un acto de corrupción, soy cómplice. Y hechor y consentidor deberían de tener la misma pena. Y aquí liberales, nacionalistas y militares que en las últimas 5 o 6 décadas administraron el país han sido corruptos entonces. Y no hay que eximirlos de responsabilidad. No hay que eximirlos de responsabilidad. Hay que tomar el pasado como un ejemplo de algo que hay que corregir en Honduras. No hay que eximir a nadie de responsabilidad. Pero la corrupción frena y la violencia frena que venga a Honduras fuentes de trabajo. Si vienen las fuentes de trabajo al país, le aseguro que el desempleo va a disminuirse. Estoy totalmente consciente de eso. Y yo le decía al sector privado, yo cumplo con mi obligación de tener un Estado de Derecho, cumplo con mi obligación de luchar en contra de la corrupción, cumplo con mi obligación de mantener la paz social en Honduras, pero exigiría de ustedes la inversión en el país, una inversión inmediata para producir fuentes de trabajo. ¿Y usted qué haría o cómo lo haría para evitar tener cercanos a usted colaboradores suyos cometiendo actos de corrupción? Lo primero que he dicho y he repetido constantemente es que yo voy a escoger a las personas que van a estar en mi gabinete de Estado y van a ser personas que tengan mis valores y mis principios. Y eso me da a mí la seguridad, la garantía de que no van a ser corruptos, de que van a ser personas que van a ir a sacrificarse al gobierno porque con seguridad incluso van a ganar menos que en el sector privado, pero van a ir a sacrificarse por Honduras, van a ir a sacrificarse para cambiar Honduras. Es que ya llegamos al límite, ya no soportamos más. Honduras o se sale adelante o se hunde, pero ya llegamos al límite de lo que está pasando en este país. Ya la ciudadanía quiere un cambio, ya los políticos, para los jóvenes, todos somos corruptos y todos somos ladrones. Y no es así, no es así. Yo ni soy corrupto ni soy ladrón. Y por eso estoy metido en política, porque quiero demostrar que sí se puede hacer un cambio en este país, con gente honesta, con gente decente, con gente que realmente vayan a hacer una gestión administrativa en donde se le ahorre dinero al país y donde se pueda invertir eso en infraestructura, donde se puedan hacer carreteras, donde se puedan hacer escuelas, donde se puedan hacer hospitales, en donde se pueda pagar puntualmente a las personas. No van a haber fuentes de trabajo si eso no ocurre. Si usted llegara a ser presidente de Honduras, el 27 de enero del próximo año estaría asumiendo ya el cargo.
Para el 27 de enero faltan como 4 meses. Estamos en septiembre, a octubre, noviembre, diciembre, como 4 meses o un poquito más de 4 meses. Generalmente los presidentes comienzan a buscar su gabinete después que los han electo. O con algunos ya negociaron previamente. Pero hubo un presidente recientemente que un día, 2 días antes de asumir el cargo, andaba buscando cómo llenar ahí algunos puestos. En el caso suyo, ya lo va visualizando porque me dice que va a trabajar con Gestionesta. No sé si lo va a buscar una semana antes de las elecciones o una semana después, un mes después de que gane las elecciones y se diera este escenario. O ya anda usted buscando gente capaz y honesta con quien gobernar. Yo tengo el perfil de las personas que necesito. Tengo el perfil de las personas que necesita Honduras para salir adelante. Y en eso no estoy absolutamente equivocado, sino que sé lo que hace falta para poner gente capaz en las distintas secretarías de Estado del país. Tampoco me voy a adelantar, pero sí sé lo que necesito para hacer un buen gobierno, un gobierno de austeridad. Y quiero decirle algo más, también sé que podemos producir a través de las MIPYMES 200,000 empleos al año. ¿Y cómo lo sé? Porque los 298 municipios de Honduras ya están estudiados por una de las comisiones de nuestro partido en este momento. Ya sabemos qué produce cada municipio, qué altitud tiene, cuáles son sus habitantes, cuáles son sus productos tradicionales, si tienen o no tienen facilidades de agua, si tienen o no tienen programas con el Estado y cuántos puestos de trabajo al año se pueden producir en cada municipio, dándole microcréditos y buscándole mercados a los productos de cada municipio. Y eso nos suman un poco más de 200,000 empleos en Honduras, solamente en las MIPYMES. Y no estoy hablando de ese pacto fiscal y social que quiero hacer con el sector privado para que nos comprometamos en ambas direcciones. Repito, yo garantizaré un gobierno sano, un gobierno sin corrupción, un Estado de Derecho, una aplicación de la ley, pero quiero también que el sector privado invierta en Honduras y que produzca fuentes de trabajo para todos los hondureños y que se trate a las mujeres de acuerdo con la ley, que no se les vaya a discriminar, que se aplique la norma que a igual trabajo, igual salario. Y quiero también que a los jóvenes se les dé la oportunidad de trabajar, que no se les pida constancias de trabajo, porque no las van a tener. Una persona que busca por su primer puesto no tiene experiencia laboral, pero sí tiene calificaciones, sí tiene títulos técnicos o tiene títulos universitarios y que se les abran las puertas. Y hemos hablado con un grupo de personas que en la línea de la responsabilidad social empresarial se podría incluso pensar en algún beneficio fiscal para las personas que le abran las puertas a la juventud, que le abran las puertas al primer empleo de los hondureños y de las hondureñas. Todo eso obviamente requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio interno. Si nosotros cambiamos de actitud, podemos cambiar a Honduras. Pero se puede hacer, se puede lograr, porque he hablado con varios empresarios y están dispuestos a hacerlo. Otro tema que no existe en el país y que se puede y se debe de abordar es volver al campo, pero con tecnología. Y los agroparques se pueden hacer en Honduras. Visité agroparques en donde los grupos campesinos siguen sembrando maíz, siguen sembrando frijol, pero aparte de eso también tienen invernaderos y siembran en invernaderos y cultivan en invernaderos y buscan nuevos mercados, incluso pueden exportar. Ayer en Valle de Ángeles fui a tomar café a un lugar que se llama La Estancia y es uno de los mejores cafés de Honduras, café de exportación, café que va a Europa, café que lo vienen a buscar al país. La calidad la tenemos, el nombre lo tenemos, igual en otros productos como el tabaco también. Estuve esta semana en el departamento del Paraíso, visité las fábricas de tabaco
en Honduras y vi cómo la mano de obra hondureña es uno de los mejores activos que tiene el país. Ya saben cómo hacerlo y no solamente la calidad del tabaco, sino que la calidad de la mano de obra se conoce a nivel mundial. Honduras tiene capacidad, Honduras puede salir adelante y en lo que es el campo, en lo que es el agro en Honduras, queremos volver al extensionismo agrícola. Un extensionismo agrícola que fue totalmente cancelado con la ley de modernización agrícola. Pero vamos a volver nosotros, vamos a hacer un retroceso y vamos a volver al extensionismo agrícola. Y lo pienso hacer incluso proponer el servicio social de todas las universidades que tienen que ver con el agro, como el Zamorano, con las escuelas agrícolas que hay en Catacamas o que hay en La Ceiba, para que nos den esa ayuda y que podamos mejorar la capacidad de producir de cada uno de los agricultores. Y queremos también entrarle al tema del agua. ¿Por qué solo Comayagua tiene agua en su valle? Y es un valle que produce 365 días al año. Los otros valles no tienen irrigación. Tenemos que enfrentarnos también al tema de la irrigación para producir los 365 días del año. Eso nos va a cambiar la imagen, eso nos va a volver un país productor, pero nos va a volver también un país competitivo si tenemos un cambio adicional. En la Cancillería de la República no queremos que las embajadas de Honduras sean lugares en donde hay becados, que sean lugares en donde hay personas que van a continuar estudios, que el agregado comercial o el agregado consular de todas las embajadas de Honduras informen al gobierno qué se puede vender de Honduras en el extranjero, qué quiere el mundo y qué tenemos en Honduras para el mundo. Y ahí podemos hacer perfectamente una nueva alianza con instituciones como FIDE, por ejemplo, en Honduras, y con instituciones como el COEP en Honduras. Y ponemos los recursos humanos y empresariales a producir. Y si producimos, damos empleo. Y si damos empleo, quitamos el hambre, salimos de la pobreza. Si damos empleo, además de eso, van a haber medicinas en la casa. Si damos empleo, va a haber más educación en la casa. Y es un círculo que se puede cambiar de un círculo nefasto como el que existe en el momento a un círculo virtuoso, de respeto al Estado de Derecho, de respeto a Honduras, de respeto a las leyes, de respeto a las autoridades contra la inversión que puede haber en este país. Me llama poderosamente la atención lo del extensionismo agrícola. Usted se recuerda en los 50, sobre todo 60, inclusive 70, cuando los extensionistas agrícolas andaban palmo a palmo con los campesinos, con los productores del interior del país, asesorándolos en cómo mejorar sus hatos ganaderos, cómo hacer o cómo mejorar el rendimiento de la tierra, cómo curar las plagas. Yo me acuerdo de esos tiempos en los 70, ver a aquellos extensionistas agrícolas de Tegucigalpa llegar a todos los municipios de Honduras. Creo que es una magnífica propuesta que todos deberían madurarla. Y se ha eliminado sin necesidad. Y lo piden los agricultores, lo piden en Olancho, lo piden en Copán, lo piden en la Costa Norte, lo piden en El Paraíso, en todas partes. El extensionismo agrícola puede ser una solución para aumentar, pero drásticamente, la producción en Honduras. La capacidad de almacenamiento de agua, con toda la lluvia que cae en Honduras. Que se va al mar. Ahorita el agua lluvia que está cayendo en Honduras se va al mar, no se está aprovechando en ninguna parte y deberíamos de tener reservorios para el agua lluvia y también de esa manera podemos controlar las inundaciones en muchos lugares. Bueno, vinieron unos politólogos recientemente al país y critican la falta de propuesta de ustedes, los candidatos presidenciales. Pues yo creo que tal vez las propuestas no las han visto, no las conocen, pero en nuestro caso tenemos varias. Una de ellas, y tal vez a la que menos le puede interesar a un politólogo, es decir que la política tiene que ser un servicio. Solo eso es un cambio. La política no es ir a enriquecerse a un puesto de gobierno, la política es servirle a Honduras y esa es una propuesta revolucionaria en Honduras. Retornamos después de la pausa comercial con la última parte de esta comparecencia hoy en Frente a Frente del presidenciable del Partido Liberal, don Mauricio Villeda.
En el intervalo con don Mauricio Villeda Bermúdez hablábamos de un tema que yo creo es irrefutable. Siento que solo la corrupción está en ese mismo nivel de incidencia negativa, que es el narcotráfico. Él me contaba de lo que le han comunicado empresarios que han traído a colegas suyos del extranjero para venir a invertir, explorar las posibilidades de inversión en el país, pero solo abren los periódicos, dice, y miran aquella tendalada, y me disculpan el término, de muertes y al siguiente día se van. Es decir, en este momento pueden haber programas y propuestas, pero si no se crean las condiciones, sin inversión será difícil implementar muchas de estas cosas, inversión nacional y extranjera. Por eso, hablar del crimen organizado y del narcotráfico para crear conciencia es fundamental, porque si no creamos esas condiciones para la inversión, en nada estamos. Y uno sabe que la corrupción y el narcotráfico son las cosas que nos tienen amolados en este momento. Efectivamente, son frenos que existen en nuestro país para que la inversión venga. Es cierto que el capital busca lugares en donde pueda haber rentabilidad, pero también busca seguridad. Y nadie va a venir a arriesgarse a Honduras. Hace unos meses veíamos cómo empresarios que han venido a Honduras a dejar su capital, a dar fuentes de trabajo, eran secuestrados en el país. Los medios de comunicación no dijeron palabras sobre eso, pero en el gremio de empresarios se sabe perfectamente lo que está ocurriendo y se saben los riesgos de país en ese sentido. O sea que muy valientes las personas que vienen a Honduras a arriesgarse, porque arriesgan también su vida. Por eso he dicho que en Honduras lo que hay que hacer es cambiar esa sensación de inseguridad que hay en el país. Tenemos que demostrarle a los de otro mundo que aquí se puede venir a invertir y que aquí se puede tener seguridad. ¿Por qué hay una alerta en Estados Unidos para que los norteamericanos no visiten Honduras? Por la inseguridad. ¿Por qué hay una alerta igualmente en España? ¿Por qué hay una alerta igualmente en Japón? Por las mismas razones. Entonces, un japonés, un norteamericano, un español y cualquier otra persona de la Unión Europea, va a ser difícil que venga a Honduras con el clima de inseguridad que existe. Tenemos que cambiar y tenemos que dar también la seguridad de que la lucha también es en contra de la corrupción, porque la corrupción se convierte en otro flagelo, igual que el narcotráfico. Son dos cosas que están frenando la inversión en Honduras. Y yo le diría a los organismos internacionales, no le presten a ningún país donde ustedes sepan que hay corrupción. No le presten a ningún país que esté en el índice mundial de la corrupción. ¿Por qué ayudarle a un país corrupto? ¿Cuál es la razón para que un organismo internacional le preste dinero a un gobierno que es corrupto? ¿Por qué no poner la corrupción como un freno también para sanear los gobiernos del mundo? Si eso lo hicieran los organismos internacionales, habría por lo menos más recato en el mundo para irse con los actos de corrupción. Pero hay que hacerlo. Ahora, un organismo internacional le va a dar ayuda a Honduras si ve que hay credibilidad en sus nuevas autoridades. Le va a prestar a Honduras si sabe que hay un cambio, si sabe que los fondos van a llegar a los destinatarios. Un organismo internacional va a pensarlo dos veces si sabe, por ejemplo, que el bono 10.000, que es algo que yo quiero continuar, si el bono 10.000 llega incompleto al destinatario, si el bono 10.000 no realmente le llega a la persona que lo necesita y que le dicen, mira, no te vamos a dar los 10.000, te vamos a dar esto, pero si no querés, si no lo querés recibir o si lo denunciás, de aquí en adelante no tenés más bono 10.000. Hay que acabar con la pobreza,
pero hay que acabar con la falta de decencia también en el reparto de los bonos a nivel nacional. ¿Han sido benevolentes entonces con Honduras los organismos internacionales? Porque pese a los índices de corrupción con que nos mide la comunidad internacional, siempre nos han seguido prestando dinero. Los organismos internacionales han sido más que benevolentes. Cuando el presidente Zelaya dirigía Honduras, la asistencia sueca se fue de Honduras por corrupción. En este gobierno, la cuenta del Milenio se fue de Honduras por corrupción y por falta de transparencia. Pero esos son gobiernos, esos son ayudas bilaterales. Suecia, en el caso del expresidente Zelaya, y cuenta del Milenio de Estados Unidos en este gobierno. Sin embargo, los organismos internacionales, a pesar de saber que Honduras es un país que está en los más altos niveles de corrupción, siguen prestándole dinero para que se malgaste o para que se corrompa también a parte de la ciudadanía. Bueno, y entonces, ¿cómo haría usted en ese primer año de gobierno en caso de llegar a ser presidente? Les diría, pongan a prueba al Estado de Honduras con el nuevo presidente. Este año no me envíen fondos, no me presten absolutamente nada, sino hasta demostrarles que he comenzado a sanear el país. El 24 de noviembre son las elecciones. El 25 de noviembre, con un equipo de personas honestas, capaces, transparentes, decentes, comienzo a negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales después. Ese mismo día, entre el 25 de noviembre y la toma de posesión en enero, yo quiero tener resueltos varios problemas que aquejan a Honduras. Por ejemplo, el tema de la deuda interna. Yo quiero renegociar la deuda interna antes de enero, para que cuando lleguemos a enero ya tengamos dinero fresco para invertir en Honduras, que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Deuda interna enorme, a corto plazo y con grandes intereses, convertirla en deuda externa, con bajos intereses y a largo plazo. Si no, Honduras no sale adelante. Y un presupuesto que sea ecuánime, no vamos a gastar más de lo que debamos. Y en segundo lugar, quiero austeridad fuerte, y esta es una propuesta también para los politólogos, austeridad fuerte los primeros 18 meses de gobierno, fuerte, para poder salir adelante y para que Honduras no se atrase en el pago de sus obligaciones. ¿Está de acuerdo con lo que hizo el presidente Porfirio Lobo de mandar como proyecto de presupuesto al Congreso Nacional el presupuesto con que trabajó en el año 2013 para que el próximo presidente, con todo su equipo, defina qué techos son los que quiere de nuevo presupuesto? Me parece que al principio se equivocó, porque la noticia que trascendió era que no lo iba a mandar. Después de la pausa tenemos la respuesta del presidenciable don Mauricio Villeda sobre eso que está haciendo el presidente con el presupuesto, con el proyecto de presupuesto para el 2014. Bien, la diputada Yadira Bendaña en comunicación con Frente a Frente. Brevemente, por cuestiones de tiempo, Yadira, adelante. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo cariñoso a la distancia y, por supuesto, nuestro acompañamiento solidario a Mauricio Villeda. Quiero decir que compartimos y entendemos la preocupación en su amplia dimensión que ha expresado don Mauricio Villeda, nuestro candidato a la presidencia de la República. Pero más importante que eso es decirle que compartimos su determinación para hacer frente a la corrupción que se estima como el génesis de todos los males. Se ha hablado ampliamente en el programa de los múltiples flagelos que afectan a nuestra sociedad y se necesita del valor y de la contundencia y de la determinación que tiene Mauricio Villeda. Y por último, Renato, porque es importante que la ciudadanía lo tenga presente, la bandera que ha decidido enarbolar Mauricio Villeda es una bandera pesadísima porque él propone elevar los valores en una patria, en un país que sufre de una crisis tremenda de antivalores. Así es que, don Mauricio, yo quiero reafirmarle nuestro compromiso y me siento en este momento
la voz de miles de hondureños y de hondureñas que creemos firmemente que hay que abrirle paso en forma contundente a la honestidad y a los valores en este país. Mi abrazo fuerte, Mauricio Villeda. Gracias. Bien, muchas gracias, Yadira. Para terminar con la respuesta sobre la idea del presidente Lobo de que sea cualquiera de ustedes que gane la presidencia el que realmente haga los ajustes al presupuesto del otro año. Bien, yo decía que al principio sentí que la posición del presidente estaba equivocada porque había hablado de no presentar un presupuesto. En no hacerlo hubiese sido ponerse sobre la ley en contra de la Constitución de la República, hubiese sido algo similar a lo que hizo con la ley hipoteca, que ni la aprobó ni la vetó, sino que la dejó en un limbo. Eso no existe en la legislación hondureña, pero después rectificó y creo que el hecho de haber mandado el presupuesto ya es un paso adelante. Y claro que el próximo Congreso Nacional va a estar integrado por un corte transversal de toda la ciudadanía hondureña y ahí se puede modificar el presupuesto. Por lo tanto, lo que hizo el presidente Lobo yo creo que es comprensible en este momento. Muy bien, él me dice que va a hacer ciertos ajustes en campañas sin renunciar a las concentraciones políticas, pero va a primar su presencia personal casa por casa en el país de aquí al 24 de noviembre cuando son las elecciones. Esto nos lo dice brevemente inmediatamente después de estos últimos consejos comerciales. Muy bien, el presidenciario liberal está primando ahora la presencia personal en las viviendas, recorridos en los pueblos, sin que con esto renuncie a las concentraciones, pero primará lo otro. Efectivamente, una de las cosas que todo político tiene que hacer es saber exactamente qué piensa su pueblo. Es cierto que a través de las encuestas se puede lograr eso, pero hay muchísimos lugares donde las encuestas no llegan, donde los encuestadores no llegan. Y en las caminatas que hemos hecho últimamente tenemos la oportunidad de entrar a las casas, de hablar con las personas, incluso aquellos que no son miembros del Partido Liberal. Y no nos interesa excluir a nadie, nos interesan los que no son liberales, nos interesan los del pajarito azul también, nos interesan los independientes, los que van a votar por primera vez. Todas esas personas nos interesan. Queremos hacer un gobierno de unidad nacional y conversar con la ciudadanía es muy importante, saber qué quieren los jóvenes, cuáles son sus preocupaciones, qué quiere una ama de casa, qué quiere una persona que está en un mercado. Por ejemplo, ese ejemplo que le ponía del mercado de San Pablo, ahí las verduras son más caras porque las tienen que ir a comprar al mayoreo y tienen que pagar el transporte para San Pablo. Obviamente que el costo de la verdura se incrementa. Entonces sí, no vamos a renunciar a las concentraciones, no vamos a renunciar a las caminatas, pero vamos a incrementar también las visitas casa a casa, la conversación directa con todos los hondureños. Don Mauricio, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Don Mauricio Villeda Bermúdez, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos, gracias y buenos días.